Llegas tarde, dijo mi madre mientras salía al porche, tirando de su maleta detrás de ella. Miré el reloj en mi tablero. Eran las 6:02 de la mañana, 2 minutos tarde. Mamá, dije, forzando una sonrisa. Salí del auto para ayudar con el equipaje, pero luego la vi. Mi hermana Lauren, emergiendo de la casa con su propia maleta a cuestas. Mi sonrisa se congeló. ¿Qué está sucediendo?, pregunté, tratando de mantener mi voz estable. Mi madre se volvió hacia mí, su expresión demasiado alegre para la situación. Oh, Violet, decidimos que Lauren debería venir en lugar de ti. Ella ha estado tan estresada últimamente, y realmente necesita este viaje. Mi pecho se apretó. ¿En lugar de mí? Mamá, he estado planeando esto durante años. Pagué por todo. Ella agitó su mano despectivamente, como si hubiera señalado algo trivial. Y estamos agradecidos, cariño. Pero siempre estás trabajando muy duro. Puedes hacer otro viaje más tarde. Lauren necesita esto ahora mismo. Lauren ni siquiera tenía la decencia de parecer culpable. Ella solo sonrió, cambiando su peso en una cadera. Gracias por comprender, hermana, dijo, su tono goteando con falsa gratitud. Los miré a los dos, mi corazón latía en mi pecho. Mi papá se arrastró un momento después, evitando el contacto visual mientras me entregaba su maleta. Esto es increíble, dije, mi voz temblando. Se suponía que este era nuestro viaje. Algo para compartir contigo. Bueno, todavía lo es, dijo mi madre con una sonrisa. Solo con Lauren. No hagas que esto sea un gran problema, Violet. Tu hermana realmente necesita un descanso. Mi nombre es Violet, y durante los últimos 2 años, he estado trabajando horas extras, ahorrando cada centavo de repuesto para darles a mis padres un viaje que nunca olvidarían, luces, hoteles de lujo, visitas guiadas. Planeé cada detalle, hasta la última reserva de la cena. Pero mientras estaba parado allí en el camino de entrada de mis padres, viendo a mi hermana entrar en el asiento trasero de mi automóvil, me di cuenta de algo que había estado evitando durante años. No importaba cuánto esfuerzo pusiera. En sus ojos, Lauren siempre sería lo primero. Apreté mi mandíbula, mordiendo la réplica afilada sentada en la punta de mi lengua. En cambio, forcé una sonrisa apretada y abrí el baúl. Vamos a seguir entonces, le dije, mi voz plana. Si querían priorizarla sobre mí, bien. Podrían ir con ella, pero no estaba a punto de dejar que lo disfruten. El viaje al aeropuerto fue sofocantemente tranquilo, excepto por la charla incesante de Lauren. Oh, Dios mío, mamá, ¿viste qué TikTok sobre París? No puedo esperar a ir de compras allí. ¿Crees que tendremos tiempo para eso o las giras tomarán todo el día? Mis manos se apoderaron del volante mientras miraba hacia adelante, obligándome a no decir nada. Mi mamá se rió suavemente. Por supuesto que tendremos tiempo. Lo resolveremos cuando lleguemos allí. Mordí el interior de mi mejilla. Cuando llegamos allí, ni siquiera parecían notar que ya no era parte de eso. En un momento, mi papá se aclaró la garganta. Gracias por conducirnos, Violet. Sé que esto probablemente se siente inusual. Lo miré en el espejo retrovisor. ¿Usual? Esa es una forma interesante de decirlo, papá. No respondió. Simplemente cambió incómodo en su asiento, probablemente deseando no haber hablado en absoluto. Lauren se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero, su voz rejilla. No estás enojado, ¿verdad? Quiero decir, esto es realmente grande de tu parte, dejándome ir. Nunca podría haber permitido esto por mi cuenta. Apreté mi mandíbula y forcé una sonrisa apretada. Por supuesto, Lauren. Disfruta del viaje. Cuando nos detuvimos en la zona de entrega del aeropuerto, mi paciencia estaba colgada de un hilo. Mientras ayudaba a descargar su equipaje, mi madre me dio un abrazo. Gracias por comprender, cariño. Esto significa mucho para nosotros, y para Lauren. Asentí rígidamente. Claro, mamá. Lauren sonrió mientras ella giraba su maleta hacia la entrada. Gracias, Violet. Eres el mejor. Me quedé allí, mirándolos desaparecer en la terminal, mi pecho apretado de ira y dolor. El viaje de regreso a casa fue borroso. Replicé la conversación en mi cabeza una y otra vez. Cada palabra cortaba más que la anterior. Esto significa mucho para Lauren.
No estás enojado, ¿verdad? Siempre estás trabajando tan duro. Estacioné en mi camino de entrada y me senté en el auto por unos minutos, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Luego, sin pensarlo dos veces, entré en la casa, saqué mi computadora portátil y registré cada cuenta de viaje que había usado para reservar el viaje. Reservas del hotel, canceladas. Tours, reiniciado. Actualizaciones de la aerolínea, NNA. Miré los correos electrónicos de confirmación acumulando en mi bandeja de entrada, sintiendo que la opresión en mi pecho comienza a facilitarse. ¿Querían tomar Lauren en lugar de mí? Bien. Pero no se quedarían en hoteles de 5 estrellas o disfrutarían de giras privadas, en mi centavo. Cuando cerré mi computadora portátil, una sensación de satisfacción se asentó sobre mí. Podrían explicarse al personal de recepción en París. Termin de ser su futuro. Las llamadas comenzaron tan pronto como su vuelo aterrizó. Mi teléfono zumbó repetidamente mientras desempacaba mi maleta, la que había peaquez con tanta cuidado para un viaje que ya no era mío. La ironía no se perdió en mí mientras colgué mis vestidos y me puse bien los zapatos en el estante. El zumbido continuó, llenando la habitación con su implacable vibración. Suspiré, levantando el teléfono y mirando la pantalla. El nombre de mi madre apareció en él, acompañado de varias llamadas y mensajes de texto perdidos. Desbloqueé el teléfono y me desplacé a través de los mensajes. Bayelik, ¿qué está pasando? El hotel no nos deja registrarse. Falta la reserva. Llámame de inmediato. Violeta, esto no es divertido. Arregle esto ahora. Una risa me escapó antes de que pudiera detenerlo. ¿Arreglar esto? ¿Realmente pensaron que entraría y salvaría el día después de lo que habían hecho? El teléfono volvió a zumbar, esta vez con una llamada de Lauren. Lo dejé sonar, solo para que ella deje un correo de voz. Violeta, esto es tan mezquino, espetó, su voz goteando con derecho. Estamos atrapados aquí por ti. Necesitas llamar al hotel y arreglarlo ahora. Puse los ojos y eliminé el correo de voz sin escuchar el resto. Durante años, había sido su reparador, el que suavizó cada error y recogió cada holgura. Ya no. Finalmente, decidí responder, aunque solo sea para detener el aluvión de llamadas. La voz de mi madre me golpeó como una ola de ira de marea tan pronto como recogí. Violet, ¿qué hiciste? El hotel dice que la reserva fue cancelada, y ninguno de los tours ya está reservado. La dejé despotricar por un momento, luego respondió con calma. Los cancelé. Hubo un largo y aturdido silencio antes de que ella siseara. ¿Por qué harías eso? Oh, no sé, dije, mi tono atado con sarcasmo. Tal vez porque decidiste llevar a Lauren en mi viaje. Tienes suerte de haberte llevado al aeropuerto. Pensamos que lo entenderías, espetó. ¿Entender qué? Pregunté, mi voz se elevaba. ¿Esos años de ahorro y planificación no importaban porque Lauren necesitaba un descanso? ¿Que mi trabajo duro no significaba nada para ti? Adivina qué, mamá, no entiendo, y no me importa. Colgué antes de que pudiera responder y apagar mi teléfono, arrojándolo al sofá. El silencio que siguió fue la dicha, y sentí que podía respirar nuevamente. Si querían priorizar a Lauren, bien. Pero podrían descubrir el resto del viaje sin mí. El silencio duró solo un día. A la mañana siguiente, mi teléfono volvía a zumbar con llamadas y mensajes. Al principio los ignore. Pasé el día limpiando la casa y poniéndome al día con el trabajo. Pero la curiosidad me superó. Por la noche, abrí mi teléfono y me preparé para la tormenta de mensajes de texto de mi madre. Violeta, has ido demasiado lejos. Tu hermana está llorando, y tu padre está furioso. No podemos entrar en ninguno de los hoteles que reservaste para Lauren. Estás actuando como un niño. No entiendo por qué estás haciendo que esto sea un gran problema. Simplemente arreglártelo. Y finalmente, de mi papá. Tenemos que hablar. Esto no está bien. Puse el teléfono hacia abajo, sacudiendo la cabeza. Durante años, había sido el que arreglara las cosas, para asegurarme de que todos estuvieran cómodos y felices. Ahora que había dado un paso atrás, no sabían cómo manejarlo. Me serví una taza de té y me senté en la mesa de la cocina, dejando que la ira hirviera a fuego lento. ¿Cómo se atreven a esperar que limpie su desastre? ¿Cómo se atreven a actuar como si yo fuera el equivocado?
La siguiente, y ahora ella puede resolverlo, dije con firmeza. Tomaste tu decisión, mamá. Querías tomar Lauren en lugar de mí. Bien. Pero no esperes que financie sus vacaciones. Somos familiars, Cecil. No hacemos esto el uno al otro. Dejé escapar una risa amarga. Es curioso, solo estaba pensando en lo mismo. La voz de Lauren llegó a través del fondo, quejándose. Mamá, solo cuelga de ella. Está siendo imposible. Esa fue la gota que colmó el vaso. Disfruta tu viaje, dije, mi tono helado. Oh, espera, no puedes, porque no es tu viaje. Era mío, y ahora no es nadie. Adiós. Colgué antes de que pudiera responder y apagara mi teléfono nuevamente. Durante el resto de la noche, sentí una extraña mezcla de ira y alivio, por lo que me pusieron en esta posición, pero el alivio finalmente me había defendido. Podrían llamarme dramático todo lo que querían, pero por primera vez en mi vida, no les dejaba aprovecharme. Los siguientes días fueron felices. Con mi teléfono apagado, finalmente tuve espacio para pensar con claridad, libre del aluvión de viajes de culpa y acusaciones. Pasé mi mañana tomando café en mi porche trasero, disfrutando de la calma que había ansiado durante tanto tiempo. Mis tardes estaban llenas de trabajo y poniéndome al día con pequeños proyectos que había sido peusando, cosas que me recordaron lo capaz que era cuando no estaba empantanado por sus interminables demandas. Pero para el tercer día, la curiosidad me superó. Volví a encender mi teléfono para encontrar más de una docena de mensajes de voz que me esperaban. Los primeros fueron de mi madre, cada vez más histérico con cada una. Violeta, debes llamarme ahora mismo. Esto ha ido demasiado lejos. No puedo creer que estés haciendo esto. Nos has humillado. Somos tus padres. ¿Cómo podrías tratarnos de esta manera? Luego vinieron los mensajes de Lauren, llenos del mismo tono derecho que siempre había usado. Esto es tan mezquino, incluso para ti. Estás arruinando todo. Solo arreglalo, Violeta. Y finalmente, la voz de mi papá, más tranquila pero no menos puntiaguda. Violet, no entiendo lo que te ha pasado. Llámenos para que podamos resolver esto. Dudé antes de escuchar el correo de voz final, uno largo de mi madre. Su voz estaba más tranquila esta vez, teñida de frustración y agotamiento. Violeta, comenzó, estamos de regreso en el aeropuerto ahora. El viaje está arruinado y espero que estés contento contigo mismo. Tu hermana está devastada y tu padre y yo estamos, bueno, decepcionado ni siquiera comienza a cubrirlo. Llámenos cuando estés listo para hablar. Eliminé los correos de voz sin responder. No estaba listo para hablar, y honestamente, no sabía si alguna vez lo haría. Este no fue un error único. Fue la culminación de años de que pusieran a Lauren primero y esperaba que lo aceptara con una sonrisa. A medida que pasaron las horas, me encontré reflexionando sobre todas las veces que me habían pasado por alto o despedido, cada día festivo donde los caprichos de Lauren dictaron los planes, cada reunión familiar donde mis logros fueron tratados como pensamientos posteriores. Este viaje había sido el punto de ruptura, pero las grietas se habían estado formando durante años. Esa noche, Grace se detuvo sin previo aviso, llevando 2 tazas de café y un aspecto inconfundible de curiosidad. Escuché sobre lo que sucedió, dijo, colocando el café sobre la mesa. Tu mamá me llamó ayer. Por supuesto, ella lo había hecho. Mi madre siempre había sido buena para reclutar aliados cuando quería culparme para que cumplieran. ¿Y? Pregunté, tomando un sorbo. Grace se encogió de hombros, una sonrisa astuta que se arrastraba por su rostro. Le dije que probablemente estabas ocupado y que volverías a ella cuando estuvieras listo. Me reí, sacudiendo la cabeza. Usted es el mejor. No, eres el mejor, dijo, su tono de repente serio. Porque finalmente te pusiste de pie por ti mismo. Sé lo difícil que es, Violet. No dejes que te arrastren de nuevo. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que ella se fue. Grace tenía razón. Había pasado demasiado tiempo inclinándose hacia atrás para complacer a las personas que nunca parecían preocuparse por mis esfuerzos. Era hora de romper ese ciclo de una vez por todas. Cuando llegó el fin de semana, sentí una extraña sensación de claridad. La ira todavía estaba allí, a fuego lento debajo de la superficie, pero se unió algo que no había sentido en años, freedom.
Libertad de sus interminables expectativas. Libertad de ser el reparador de la familia. Libertad para finalmente vivir en mis propios términos. Pero como se esperaba, el silencio no duró. Era domingo por la tarde cuando finalmente recibí una llamada que decidí responder. Esta vez, era mi papá. Violeta, comenzó, su voz pesada de cansancio. Tu mamá quería que llamara. Ella piensa que me escucharás. Seguir. Dije, recostado en mi silla. Dejó escapar un suspiro. Mira, todo esto se ha salido de control. Tu madre está molesta, Lauren está furiosa, y bueno, es solo un desastre. Pero eres mejor que esto. Me endurecí. Sus palabras encendieron una nueva ola de ira. ¿Mejor que qué, papá? ¿Defendiéndome por mí mismo, negándose a dejarte caminar sobre mí de nuevo? Eso no es lo que quise decir, dijo rápidamente. Es solo, siempre has sido el razonable, el que mantiene todo unido. Esto no es como tú. Me reí un sonido corto y amargado. Tienes razón, no es como yo. Porque no me estoy inclinando hacia atrás para limpiar tu desastre. Hizo una pausa, y por un momento, pensé que finalmente podría ver mi lado de las cosas. Pero luego dijo, estás castigando a toda la familia por una decisión. ¿Eso es realmente justo? Justo. Repetí, mi voz se elevaba. ¿Quieres hablar de Fer? Fue justo cuando tú y mamá decidieron que no era lo suficientemente importante como para ser parte del viaje que planeé. ¿Fue justo cuando me reemplazaste con Lauren como si no importara? Eso no es lo que estábamos tratando de hacer, dijo, ahora su tono defensivo. Pensamos que Lauren lo necesitaba más. Por supuesto que lo hiciste, espeté. Siempre piensas que ella necesita más. Más atención, más apoyo, más de todo. Y siempre soy el que se espera que se sacrifique por ella. Ya no. El silencio en el otro extremo de la línea era ensordecedor. Finalmente, dijo, no sé qué quieres que diga. No necesito que digas nada, respondí, mi voz constante. Solo necesito que entiendas que he terminado de ser la ocurrencia tardía. De ahora en adelante, vengo primero. Violeta. Adiós, papá. Terminé la llamada y puse el teléfono hacia abajo, mis manos temblando. O el resto del día, me dejo sentir todo, alcista, tristeza, alivio. No fue fácil, pero se sentía como el comienzo de algo nuevo. Ya no era el reparador de la familia, y no iba a serlo. Podrían descubrir cómo limpiar sus propios desorden. Cuando mis padres y Lauren finalmente regresaron, los estaba esperando en su casa. Había estacionado en su camino de entrada, bebiendo café y sintiéndome sorprendentemente tranquilo mientras veía que su taxi se detenía. A medida que salían, arrastrando sus maletas detrás de ellas, sus caras eran una mezcla de agotamiento e irritación. Lauren fue la primera en hablar. Bueno, espero que seas feliz, Violeta. Levanté una ceja, me quedé sentada en el columpio del porche. ¿Feliz por qué? Nuestro viaje fue un desastre, espetó mi madre, agitando su mano como para cepillar todo. Pasamos toda la semana permaneciendo en hoteles lúgubres y comiendo comida terrible porque no podíamos permitirnos nada decente. Y no me hagas comenzar con las giras. Lauren intervino, cruzando los brazos. Oh, espera, no había ninguno. ¿Sabes lo vergonzoso que fue aparecer y que te digan que no había reservas? Tomé otro sorbo de café, dejando que sus quejas me laven. Suena duro, dije finalmente, mi voz tranquila. Pero querías llevar a Lauren, ¿recuerdas? Estoy seguro de que todos tuvieron un gran tiempo de unión. Ese no es el punto, respondió mi madre, su voz se elevó. Sabía que no podíamos pagar todas las cosas que había planeado. Nos prepares para faller. Me puse de pie, poniendo mi taza en la pequeña mesa a mi lado. No, mamá. No te preparé para nada. Planeé un viaje para los tres. Algo especial. Lo había estado guardando durante años. Tú eres los que decidieron cortarme en el último segundo. Mi papá finalmente habló, su tono más tranquilo pero no menos acusatorio. No tuviste que cancelar todo, Violet. Eso fue extremo. ¿Fue? Pregunté, doblando los brazos. ¿Por qué debería haber pagado un viaje al que ni siquiera estaba invitado? Si Lauren lo necesitara tanto, deberían haberlo planeado usted mismo. Tienes suerte de no haber cancelado el vuelo de regreso. Lauren puso los ojos en blanco.
Eres tan dramático. Es solo dinero, Violeta, y tienes mucho derecho. Regresé. Mi paciencia finalmente se rompió. ¿Tienes alguna idea de cuánto trabajo y sacrificios se hicieron para planificar ese viaje? ¿O simplemente asumes que las cosas te aparecen mágicamente porque alguien más se encarga de ello? Se quedaron allí, aturdidos en silencio por un momento. He pasado años siendo el responsable, continué, mi voz constante pero firme. El que arregla las cosas, planea cosas, se asegura de que todo funcione sin problemas. Y has pasado el mismo tiempo dando todo por sentado. Eso no es justo. Eso no es justo, comenzó mi madre, pero levanté una mano para detenerla. No, mamá. Lo que no es justo es cómo me trataste. Elegiste a Lauren sobre mí, como siempre. Entonces, elegí dejar de ser tu felpudo. ¿No me querías en el viaje? Bien. Pero no puedes disfrutar de los beneficios de mi arduo trabajo sin mí. Agarré mi bolso del columpio del porche y me volví para irme. Me alegro de que hayas vuelto a salvo, pero no espero que las cosas vuelvan a ser como eran. He terminado. Mientras caminaba hacia mi auto, los escuché llamar después de mí, sus voces una mezcla de ira y culpa. Pero no miré hacia atrás. El viaje a casa desde la casa de mis padres se sintió extraño, pacífico. Durante años, cada visita me había dejado emocionalmente agotado. Pero esta vez, me sentí más ligero. Finalmente dije todo lo que había estado sosteniendo, y por una vez, no estaba preocupado por su reacción. Cuando regresé a mi casa, hice una taza de té y me senté en el sofá, reproduciendo la confrontación en mi cabeza. Habían estado tan seguros de doblar, que cedería como siempre. Pero ver sus caras aturdidas mientras me alejaba fue un recordatorio de cuánto había cambiado. Podrían estar enojados, heridos o avergonzados. Ya no importaba. Terminé de vivir mi vida para cumplir con sus expectativas. Al día siguiente, recibí una llamada de Grace. ¿Cómo te fue?, preguntó, sin molestarse con bromas. Me reí, recostado contra el mostrador de la cocina. Exactamente como te imaginas. Están furiosos. Lauren está haciendo pucheros, y mamá probablemente esté tratando de descubrir cómo culparme de nuevo en línea. Grace dejó escapar un visto. Déjala intentarlo. Tienes una columna vertebral ahora, y estoy aquí para asegurarme de que permanezca en su lugar. Sonreí, agradecido por su inquebrantable apoyo. Gracias, Grace. Lo digo en serio. Has sido mi roca a través de todo esto. En cualquier momento, dijo, su voz suavizándose. Entonces, ¿qué sigue para ti ahora que ya no estás jugando Family Fitterer? Esa pregunta había estado dando vueltas en mi mente desde la confrontación. ¿Qué siguió? Durante años, gran parte de mi energía se había convertido en tratar de complacer a mi familia, tratando de obtener su aprobación. Ahora que dejaría ir esa carga, las posibilidades se sentían infinitas. Y un poco intimidante. Todavía no lo sé, admití, pero siento que puedo decidir. No ellos, no nadie más. Solo yo. Suena como el comienzo de algo asombroso, Grace dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. En las próximas semanas, comencé a hacer pequeños cambios que se sintieron grandes a su manera. Redecoré mi sala de estar, intercambiando los muebles de mis padres por piezas que se sentían únicas. Pasé los fines de semana explorando cafés y parques locales, cosas que siempre había querido hacer pero nunca hice tiempo. Y comencé a escribir en diario, escribiendo mis pensamientos y sueños sin filtrarlos a través de la lente de lo que cualquier otra persona podría pensar. Cada pequeño paso se sentía como reclamar una parte de mí mismo que no me había dado cuenta de que había perdido. Una noche, me senté con mi computadora portátil y abrí la hoja de cálculo que había usado para planificar el viaje. Las reservas canceladas me devolvieron la mirada, y no sentí una punzada de arrepentimiento. En cambio, sentí una oleada de determinación. Ese dinero había sido para una experiencia única en la vida, y no iba a dejarlo desperdiciar. Cerrando la hoja de cálculo, abrí una nueva pestaña del navegador y las ideas de viajes en solitario. Unas semanas después del regreso de mis padres, reservé un viaje en solitario a Italia. No era el mismo itinerario que había planeado para ellos, y ya no se trataba de demostrar un punto. Esto fue para mí, una oportunidad para celebrar mi independencia y finalmente ponerme primero.
En el momento en que aterricé en Roma, sentí una oleada de emoción y nerviosismo. Nunca había viajado solo antes, pero cuando salí del aeropuerto y en la bulliciosa ciudad, supe que había tomado la decisión correcta. Pasé mis días deambulando calles adoquinadas, maravillándome de las antiguas ruinas y disfrutando de comidas en encantadores pequeños cafés. No había horario, nadie más a tener en cuenta, solo yo y la libertad de hacer exactamente lo que quería. Una tarde, mientras estaba sentado en los escalones españoles con un helado en la mano, saqué el diario que había traído conmigo. Durante años, había escrito sobre lo que quería lograr, pero esos sueños siempre estaban envueltos para hacer feliz a alguien más. Ahora, como escribí, el enfoque cambió: aprender un nuevo idioma, comenzar una pequeña empresa, viajar a al menos 5 países más. La lista creció. Cada objetivo es un reflejo de la vida que quería crear, no la que se esperaba que viviera. En mi última noche en Florencia, cené en un pequeño restaurante familiar con vistas al río Arno. Mientras veía la puesta de sol pintar el cielo en tonos de naranja y rosa, sentí una profunda sensación de paz. Este viaje había sido más que unas vacaciones, fue un punto de inflexión. Había pasado gran parte de mi vida tratando de obtener la aprobación de mi familia, pero aquí, a miles de millas de distancia, me di cuenta de algo importante: no la necesitaba. Era suficiente tal como era. Cuando regresé a casa, mis padres intentaron comunicarse nuevamente, esta vez con tonos más suaves y mensajes cuidadosamente redactados. Espero que hayas tenido un buen viaje. Leyó un mensaje de texto de mi madre. Tal vez todos podamos hablar pronto. Miré el mensaje por un momento antes de configurar mi teléfono. No estaba listo para responder, y eso estaba bien. Esta vez, estaría en mis términos. Mientras desempacaba mi maleta y colocaba recuerdos en mis estantes, sentí una sensación de orgullo. Una semana después de regresar de mi viaje, recibí una llamada de mi madre. Esta vez, respondí. Hola Bayelit. Comenzó, su tono inusualmente suave. ¿Cómo estuvo tu viaje? Fue increíble, respondí, manteniendo mi voz neutral. Es bueno escucharlo, dijo, deteniendo como si hubiera buscado las palabras correctas. Hemos estado pensando mucho en lo que sucedió. Tal vez manejamos mal las cosas. La admisión me sorprendió, pero todavía no estaba listo para dejarla en el gancho. ¿Mao? Me reemplazaste en un viaje que planeé y pagué sin siquiera preguntar. Mal, es un eufemismo. Lo sé, dijo en voz baja. Tu papá y yo, no nos dimos cuenta de cuánto te haría daño. ¿Y Lauren? Yo pregunté. Ella también se siente mal, o todavía me culpa por arruinar sus vacaciones. Está molesta, admitió mi madre, pero creo que sabe que podría haber manejado mejor las cosas. Suspiré, apoyado contra el mostrador. Mamá, esto no era solo sobre el viaje. Se trata de años de ponerla primero y esperar que recoja la holgura. Ya no lo estoy haciendo. Entiendo, dijo después de un momento. Vamos a tratar de hacerlo mejor. No caramels per dirt. Sus palabras tiraron de algo profundo dentro de mí, pero había aprendido lo suficiente como para no dejar que la culpa dicte mis elecciones. Me alegra escuchar eso, le dije, pero se necesitará más que palabras para solucionar esto. Necesito ver un esfuerzo real, no solo disculpas. Lo harás, prometió. Te daremos el espacio que necesitas, pero espero que nos dejes volver algún día. Después de la llamada, sentí una mezcla de emociones: alivio de que finalmente estaban reconociendo su comportamiento y el escepticismo sobre si realmente cambiarían. Pero mientras me sentaba con mi diario esa noche, me di cuenta de algo importante: si cambiaron o no, no era mi responsabilidad. Durante los siguientes meses, mantuve mis límites firmes. Respondí a sus llamadas y mensajes de texto cuando tenía ganas, pero no hice todo flicks. En cambio, me concentré en construir la vida que quería. Me inscribí en una clase de fotografía, algo que siempre había soñado hacer pero nunca tuve el tiempo o la energía. Me uní a un grupo de senderismo local e incluso comencé a planificar mi próximo viaje en solitario. Cada paso que tomé se sintió como reclamar otra parte de mí mismo. Un día, mientras me sentaba en mi porche mirando la puesta de sol, me di cuenta de lo lejos que había llegado. No era la persona que se inclinó hacia atrás para las personas que no me apreciaron.
Era alguien que se valoraba, que estableció límites y que no tenía miedo de defender lo que merecía. Me sentí realmente libre.